Seguimos entonces con nuestro entrenamiento, discípulos que multiplican discípulos. Amén. La semana pasada hicimos parte de lo que es una introducción, ¿cierto? Hablamos un poco de lo que estábamos viendo de las etapas del cultivo, 4 etapas del cultivo, 5 partes. Ya aquí comparto pantalla. Lo que es 4 etapas del cultivo, 5 partes. Eh, Entendimos, ¿cierto?, que hay un proceso bastante claro en lo que es el cumplimiento de la Gran Comisión, algo que tiene que ver con la agricultura, como nos lo dice Marcos 4, del 26 al 29, dice que el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Tan pronto como el grano está maduro, bueno, antes dice primero el tallo, luego la espiga, luego el grano lleno la espiga y tan pronto como el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces esto nos recuerda que hay un proceso, una estrategia que Jesús nos ha hecho ver en su palabra, en lo que tiene que ver el proceso de discipulado o la extensión de su reino. Por eso hay la comparación de este proceso con lo que hace un agricultor. Prepara el terreno, que le llamamos preparar, entrar, luego el que el terreno está preparado, hablamos de sembrar y evangelizar, hablamos de un campo en crecimiento que tiene que ver con discipular, hablamos de un campo con fruto que tiene que ver con cosechar y desarrollar, y hablamos de una multiplicación en cuanto a la semilla, en cuanto a lo que es todo este proceso continuo de hacer discípulos. Eh, eh, Les recuerdo, vamos a estar viendo algunas herramientas en cada uno de estos campos para poder saber cómo tener esa oportunidad de preparar el terreno, de poder ganarnos el derecho a ser escuchados, de evangelizar, y en este primer entrenamiento que vamos a tener en estas 5 semanas, vamos a ver un poco algunas herramientas de discipulado, ¿ok? Ya luego venimos con algo que llamamos un discipulado a largo plazo, es un discipulado mucho más profundo, con herramientas o un programa para un año. Bueno, es bastante bueno y ya podemos tener luego otro entrenamiento que tenga que ver con este proceso de desarrollo, de profundización también de la palabra en aquellas personas quienes estamos discipulando. Bueno, vamos a iniciar con unas herramientas que no son para evangelizar y tampoco son para discipular, pero sí son para concientizarnos nosotros de lo que es el sentido de la gran comisión. ¿Listo? Es algo que nos va a conectar con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en cuanto al discipulado. Y la primera herramienta, bueno, necesitamos que por favor tengan lapicito, hojas donde anotar y sus Biblias ahí al lado suyo, en sus manos, para poder ir leyendo los textos que nos vayan apareciendo allí. Quienes puedan encender sus cámaras, maravilloso, porque bueno, es un proceso de interacción también y obviamente el hecho de verles ayuda a interactuar en todo esto que vamos a ver. Entonces, la gran comisión. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Quién me ayuda a buscar, por favor, Mateo 28 del 18 al 20? Y encontremos estas palabras de Jesús. Mateo 18 del 18 al 20 Mateo 28 del 18 al 20. dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces son Amén. las palabras de Jesús que nos dice, todo, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto que vayan o ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. ¿Ok? Vemos claras estas palabras de Jesús. Que nos impulsan, ¿cierto? Impulsan a toda la iglesia lo que es
el cumplimiento de la gran comisión. Amén. Vamos a hacer, a desglosar un poco o vamos a ir mirando algunas partes o por parte lo que es este mandato de Jesús, de esta estructura de la gran comisión y lo vamos a hacer de una forma bastante, podríamos decirlo, pedagógica. Entonces vamos primero con que Jesús dijo, ¿ok? Este, este término es bastante importante entender que no es algo que alguien más está diciendo, sino que principalmente Jesús dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Entonces hay algo importante allí. Luego viene esta coronita, representa toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús dijo, toda autoridad se me está dada en el cielo y en la tierra. Entonces cuando vean la coronita con la crucecita en la mitad, representa esa autoridad de Cristo que se le fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Amén? Luego de esto, aparece una flechita hacia el frente y nos recuerda. Jesús dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id o por lo tanto vayan. Ok, la flechita representa el ir o vayan. Esto nos va a ir ayudando a recordar un poco lo que es el texto. Entonces, bueno, vemos, vayan y hagan discípulos, ¿ok? Entonces, como un discípulo que hace otro discípulo que a su vez, pero un discípulo que hace dos discípulos que a su vez hace dos discípulos también. Entonces, Jesús dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Luego nos va a aparecer aquí un mundito que nos invita a ¿qué? A todas las naciones. ¿Ok? Nos recuerda esta parte del texto que dice a todas las naciones. ¿Ok? Aquí esto lo representa como un mundito. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas tres rayitas allí son como tres olas, representan el agua, ese bautismo en agua eh, que nos habla Jesús. Luego más adelante va a aparecer como un librito, y esto nos va a recordar cuando dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Ok? Enseñándole a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y por último, va a aparecer un corazoncito donde nos recuerda ese amor de Jesús, ¿cierto? Que nos dice, y yo estaré con ustedes, o yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Entonces, bueno, cada uno de estos dibujitos nos va a recordar una parte de lo que es la gran comisión. ¿Ok? Primero Jesús dijo, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer o a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin, o yo estoy con ustedes hasta el fin. Amén. Aquí nos, aquí nos recuerda, ¿ok? O esto nos recuerda un poco lo que es ese mandato de la gran comisión. Pero ¿qué significa cada una de estas palabras? ¿Qué entendemos con que Jesús diga o por qué Jesús resalta su autoridad? ¿Qué entendemos con el que vayan? ¿Okay? ¿Por qué Jesús envía y no dice, espere que ellos vengan? ¿Por qué Jesús nos da una connotación o nos dicen, bueno, vayan, pero vayan a hacer algo, a ser discípulos? ¿Por qué Jesús nos manda a todas las naciones? ¿Por qué el bautizo o el bautismo es importante? ¿Por qué necesitamos enseñar o obedecer? No solo enseñar, sino enseñar a obedecer. ¿Y qué tiene de importante o qué importante es entender que este mandato sigue vigente todavía, con el que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos? ¿Ok? Algo resaltante de este texto que a mí a veces me gusta compartir es que, bueno, la gran comisión la entendemos desde Mateo 28, perdón, desde el 18 al 20. Pero si leemos más atrás, desde el 16 el 16 y el 17, vamos a encontrar algo interesante. Dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
¿ok? Jesús llegó al monte donde estaban sus discípulos. Unos le vieron y se acercaron a él y lo adoraron, ¿ok? Se postraron, me imagino, lo exaltaron. Oh, Jesús, aquí estás otra vez. El Jesús que había prometido resucitar, aquí está otra vez. Pero dice que también unos dudaron. Entonces, imagínense esos discípulos que habían caminado con Jesús, que habían visto los milagros de Jesús, que habían entendido y visto el poder de Dios en sus vidas y a través de ellos también y en otras personas, dudaban incluso de que Jesús era el que estaba allí. Pero Jesús no hizo una separación. Los que me recibieron y adoraron, ustedes vayan y hagan discípulos. Pero los que dudaron, ustedes todavía no están preparados para ir. Espérense y háganse por lo menos 5 años más de seminario y ahí sí están listos para ir. No, Jesús los envió a todos por igual, porque sabía que en el camino ellos iban a seguir aprendiendo, ellos iban a reencontrarse con su fe en Jesús, esa duda iba a sanar, esa duda se iba a quitar. O sea, en el camino Él los iba a preparar también para lo que necesitaban hacer en ese proceso de ir y hacer discípulos. Entonces, lo primero que noto aquí, por eso quise leer el 16 y el 17, es que una de las excusas más grandes que tenemos al momento de hacer discípulos es no estoy preparado para hacerlo. Podemos tener 25 años en la iglesia, no estoy listo, no estoy preparado, me falta muchísimo para poder adquirir esta responsabilidad en mi vida de hacer discípulos. Pero creo que Dios perdón, creo que Jesús nos está dejando algo claro, que es la responsabilidad de toda la iglesia, ¿ok? No importa si usted sabe demasiado o no importa si usted sabe poco. Lo importante es que usted obedezca y Jesús nos va a preparar en el camino. ¿Ok? No importa cuántos años tenga, si tiene 30, 40, 50 años en la iglesia, o si tiene 2, 3 o 4 años. Por eso no sé si está la hermanita que se conectó la semana pasada que dijo que estaba iniciando un poquito. Yo le dije, esto es para usted, muy especialmente para usted, porque creemos que el llamado, ¿cierto? El momento que aceptamos a Jesús, podemos comenzar a compartirle a otros de Jesús. Obviamente hay un paso prudente en todo esto. Obviamente hay un acompañamiento. Obviamente hay un conocimiento anticipado que necesitamos tener y para eso vamos a la iglesia, para eso nos preparamos, para eso nos formamos, para eso están estos entrenamientos, para eso los pastores les enseñan, para que tengamos esa preparación y afrontar este llamado de Jesús. ¿Okay? Entonces Jesús dijo, y una base importante de este mandato en esta estructura es que la claridad de Jesús de que este mandato es para toda la iglesia. ¿Okay? Pero la base, una de las bases fundamentales de este mandato es la autoridad de Cristo. ¿Ok? La autoridad de Jesús en el mandato es fundamental. Jesús declaró su rango supremo en el universo antes de comisionar a sus discípulos. ¿Ok? Cuando alguien con autoridad declara su rango, lo hace para enfatizar la importancia del mandato. Por eso la gran comisión debe ser obedecida por todos los que reconocen la autoridad de Cristo. Jesús empieza diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, antepone su rango. Y todos aquellos que reconocemos la autoridad de Cristo en nuestra vida, estamos aceptando, ¿cierto? Que Él tiene toda autoridad para enviarte y enviarme a mí a hacer su voluntad. Listo, entonces, cuando un capitán, cuando un comandante, alguien que tiene un rango mayor, da una orden y los demás reconocen su autoridad, no titubean, o sea, no dudan en hacerlo. Es una orden y hay que cumplirla. Entonces Jesús antepone su autoridad, ¿ok? La postura aquí, entonces aquí hablamos un poco de lo que es la autoridad de Jesús, la importancia de la autoridad de Jesús en este texto y por qué él comienza diciendo, yo tengo la autoridad, o sea, Jesús tiene la autoridad para enviarnos a ser discípulos. Pero la flechita que nos representa el ir o el vayan, ¿cierto? Es una postura del mandato que nos habla de yendo. Dice la traducción más precisa de la palabra griega, o la traducción de la palabra griega de este vayan, es mientras están yendo, hagan discípulos.
¿ok? Es una acción constante. Es un verbo imperativo también, un verbo que no es una opción, es un verbo que es una orden. ¿Ok? Cuando buscamos la clasificación de dónde encontramos este verbo, de vayan, es un verbo imperativo, o sea, no hay opción. Un verbo imperativo no tiene opción, es una orden que hay que cumplir y que debemos cumplir también. Entonces, cuando dice, mientras van yendo, hagan discípulos, o sea, en su vida, en su camino, en su transcurrir de la vida, en su paso por este mundo, necesitamos estar haciendo discípulos. Es una acción constante. Si yo voy al trabajo, estoy haciendo discípulos. Si yo voy al colegio, estoy haciendo discípulos. Si yo voy a la tienda, bueno, al lugar donde Dios nos comúnmente o estamos recurriendo, estamos haciendo discípulos también. Ok, estos días escuchaba, no sé si ya se los conté, un predicador, no recuerdo su nombre, eso era un video que vi que me pareció interesante, y él decía, yo le pedí a Dios y le decía a Dios, Señor, ¿por qué si tú amas tanto la iglesia en China, por qué permites la persecución? Cuando él se fue a China a conocer la iglesia y vio la obediencia que tenían ellos, que no importaba sus vidas, si sus vidas eran maltratadas, si eran rechazados, si eran violentados por la obediencia al Evangelio, él volvió y el crecimiento más grande de la iglesia se está dando en el mundo asiático, ¿ok? Es el crecimiento más notable y más grande de la iglesia. Cuando él volvió a los Estados Unidos, llegó y dijo, Señor, si tú amas tanto a Estados Unidos, ¿por qué no permites la persecución? ¿Ok? Entonces hay una postura de obediencia en este mandato yendo, ya sea por obediencia o ya sea por persecución. ¿Ok? Vemos que la iglesia primitiva tuvo un gran crecimiento al momento que vivió la persecución. Y a los años de la historia, como en los lugares donde la iglesia ha crecido en profundidad, pero también en cantidad, es donde ha habido bastante persecución. No estoy diciendo que, oh, véngase toda la persecución a Colombia y bueno, y no podamos, no, es que tenemos la oportunidad de decidir. O lo hacemos por obediencia, ¿cierto? Tenemos la oportunidad y la libertad. O sea, usted puede salir ahorita y puede hablarle de Jesús libremente a las personas. O realmente necesitamos que Dios permita la persecución para que nos pongamos las pilas y lo hagamos. Pero estoy hablando en términos generales de la iglesia. Esto ya me parecía interesante que Colombia, parece mentira, está entre los principales países de Latinoamérica donde hay más persecución al cristianismo. Está determinado entre, creo que el tercer país o cuarto país de Latinoamérica donde existe la persecución a los cristianos o a los creyentes también. Entonces, bueno, ahí la decisión de cómo lo hacemos. O lo obedezco o realmente la persecución me va a animar a que yo necesite ir y hacer discípulos a otras personas. ¿Preguntas hasta aquí? Estoy tratando de resumir un poco y entender un poco estas palabras que Jesús nos está diciendo también en este mandato de la Gran Comisión. El objetivo principal, ¿cierto? Es a todas las naciones, bueno, hacer discípulos, perdón, vayan y hagan discípulos. Entendemos que el hacer discípulos es la forma en que nos acercamos a otra persona para que conozca de Jesús, para que se acerque a Jesús, pero por medio de la relación y la enseñanza de su palabra, hacemos que esa persona siga las enseñanzas de su maestro y conozca de Jesús. Hablamos también de que a todas las naciones, ¿ok? Es importante entender qué es esto de todas las naciones. Por mucho tiempo se ha pensado que este mandato es para unos pocos que van de una ciudad a otra o de un país a otro o de un pueblo a otro. ¿Ok? Pero ¿qué significa la palabra? ¿Qué es una nación? La palabra griega para nación es etnos. De esta palabra viene nuestra palabra étnico. Un grupo étnico o es un grupo de personas unidas por un mismo idioma, una misma cultura y unas mismas costumbres. Sino es que en el lugar donde tú estás, ¿cierto? Es el lugar donde Dios quiere que tú vayas y hagas discípulos también.
Si lo une una misma cultura, una misma costumbre y un mismo idioma, ahí podemos hacer discípulos. Si en tu trabajo, ¿ok? Hay gente que se pregunta, dice, Dios, ¿dónde? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? No tengo tiempo para servir a la iglesia, no te he servido, no he podido entenderte. Entonces, bueno, de pronto si en el trabajo donde tú estás hay una persona que no conoce de Jesús, probablemente ahí está tu ministerio. Habla del mandato también de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es respetable, tengo mi opinión propia, es respetable según el contexto, según la forma en como cada iglesia o denominación lo hace. ¿Okay? Hay unos que hacen un curso, hay unos que bautizan enseguida cuando la persona lo decide. Bueno, es respetable cada proceso. Y al final Jesús nos dice, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿ok? Esta palabra de obedecer tiene una gran diferencia entre solamente enseñarles a que hagan lo que Jesús les pide, a enseñarles a obedecer lo que Jesús les está pidiendo. Yo puedo enseñarle a alguien y decirle que tiene que orar, pero yo no quiero que esa persona sepa que tiene que orar, yo quiero que esa persona ore. Ok, yo puedo enseñarle a alguien y decirle, tienes que leer la Biblia. Esa persona puede saber que tiene que leer la Biblia, pero yo quiero que esa persona estudie, lea la Biblia. Entonces hay una gran diferencia entre solo enseñar y enseñar a obedecer. Por eso la palabra es clara, dice, enséñenles o a que guarden, otras versiones dice, a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y la mejor forma de enseñar a obedecer a alguien es cuando te ve a ti o cuando tú le estás dando el ejemplo de cómo hacerlo. Por eso el discipulado y la relación que hay en el discipulado es la mejor forma de enseñar a alguien a que obedezca lo que Jesús nos ha mandado. Si yo puedo hacer una prédica buena, con un contexto maravilloso y una profundidad que me puedo ahogar de la profundidad de la prédica y decir, vayan y todos tienen que orar. Pero si ellos no me ven a mí hacerlo, probablemente eso solamente se queda en un conocimiento. Pero si yo le digo, vengamos y oremos juntos, yo les voy a enseñar cómo hacerlo, vamos a orar juntos, es más fácil que ellos lo puedan notar y puedan seguir el ejemplo y hacerlo. Y bueno, al final Jesús nos dice, cierto, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dos cosas importantes aquí. Una es que el mandato sigue vigente. El fin de los tiempos hace relación a su segunda venida, ¿ok? El fin de los tiempos se relaciona cuando Él venga por su iglesia ya. O sea que el mandato está vigente. Esa es la vigencia que dice, para ti y para mí todavía sigue este mandato. Y el yo estaré con ustedes, obviamente, es la promesa de Jesús, que si obedecemos, ¿cierto? Que si tomamos la acción de ir y hacer discípulos, pues Él va a estar con nosotros. O sea, no temamos, o sea, estemos confiados en que Él es quien va a hablar, quien va a poner, quien va a llenarnos de sus palabras para que vayamos y hagamos discípulos. Porque creo que el versículo no los podemos aprender de memoria. Y vuelvo y repito, yo no quiero que ustedes se sepan el versículo de memoria. Nosotros lo que queremos es que pongamos en práctica lo que el versículo nos está diciendo. Por eso es, enséñenles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Amén. Preguntas hasta aquí, comentarios, hagamos una pausa. ¿Qué piensan? Yo quisiera comentar algo, gracias Miguel, y es, eh, yo creo que estamos en este tiempo y en estas nuevas generaciones enfrentados a un gran reto, como dice Lorena. No, no tenemos en este momento, aquí en Colombia particularmente, una persecución de pronto en la cual esté corriendo algún riesgo nuestra vida o algo así, pero sí es muy clara la persecución en la parte moral y en la presentación de la verdad. Es decir, hace 8 días estuvimos, bueno, me impactó mucho algo y es en ese proceso de compartir el evangelio y discipular. Hay una herramienta muy valiosa que puede ser útil para nosotros en este tiempo y es
responder a la necesidad mostrando el amor del Señor. Porque si nosotros salimos de pronto como se hacía hace, hace años, en otras épocas, y le decimos a una persona de primerazo, Cristo es la verdad, que es una afirmación cierta a la luz de las Escrituras, para la mayoría de la gente hoy en día, cada persona tiene su propia verdad. La verdad es hoy en día para la gente allá afuera muy relativa. Incluso hay movimientos muy fuertes desde la política y desde los gobiernos de respetarle a cada persona su manera de pensar y la verdad que cada uno dice tener. Entonces, cómo nos enfrentamos a eso? Yo creo que es importante, y ya con esto cierro, ante tal escepticismo, empezar a responder a la necesidad y empezar a mostrar el Evangelio reflejando el amor del Señor. Y seguramente en ese proceso y en ese camino se va a poder dar en los diferentes contextos en los que estamos la oportunidad de hablar respecto a quién es la verdad. Y en este caso, pues estamos hablando del Señor Jesús. Tal como tú nos comentabas, Miguel, en esa oportunidad en que pudiste ver a esa persona que estaba tan frustrada, tan deprimida y de alguna manera responder a su necesidad. Y seguramente ahí una semilla quedó sembrada en su vida. Gracias, profesor Andrés. Excelente. Sí, yo creo que es un tiempo de más relación, ¿cierto? De cercanía, de ven, conóceme, hagámonos amigos y yo te muestro cuál es mi verdad, con mis acciones, con mis hechos, con lo que yo creo. Y bueno, sí, porque es verdad lo que dice el pastor ahí. Hay mucha relatividad en este tiempo y cada quien quiere imponer o que le respeten su supuesta verdad, que obviamente sabemos que nosotros estamos con la verdad que es Jesús. ¿Listo? Bueno, va a aparecer un numerito. Creo que ustedes de pronto van a acordarse de ese numerito. ¿Qué les recuerda? Y si no lo saben, ¿qué, qué pueden pensar de este número que aparece aquí? 98%. El 98% de las personas no obedecemos este mandato. Ok, esa es. Listo. Gracias, Mónica. En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, creo que se lo comenté el día que hice una pequeña presentación, arrojó eso, que el 98% de las personas que asisten a una iglesia y se hacen llamar cristianos no hacen o no están dispuestas a ser un discípulo en su vida. Esto solo pasa en los Estados Unidos, la iglesia en los Estados Unidos está decreciendo grandemente, la gente, la cultura, todo este movimiento LGTBI, XYZ, todas estas cosas que están pasando están haciendo que la iglesia mengue. Por eso eso allá. Aquí en Latinoamérica probablemente no esté pasando eso. Bueno, en Latinoamérica el tema del evangelio, el tema de es un poco más abierto, ¿cierto? No es tan cerrado. Entonces, hablando con diferentes pastores o líderes eclesiales, denominacionales, llegamos a un acuerdo y es que de pronto no el 98% de quienes asistimos a una iglesia en Latinoamérica, el porcentaje no es tan alto, pero podríamos decir que el 90 o 95% de las personas que asistimos, nos hacemos llamar cristianos y nos congregamos en una iglesia en Latinoamérica, no están haciendo, estamos dispuestos a ser un discípulo en nuestra vida, ¿ok? Seamos un poquito más alentadores y digamos que el 95% de las personas. Lo vemos, sí lo vemos. Vemos iglesias, voy a hablar solo porcentualmente, de 100 personas, donde uno le pregunta al pastor, bueno, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están haciendo el trabajo? Somos 3, 4, 5 que estamos allí marchando. Y los demás no. Entonces es notable este porcentaje, obviamente, de personas que no estamos cumpliendo o están cumpliendo. Bueno, estoy hablando en general de iglesia, la gran comisión. Lamentablemente la gran comisión la hemos vuelto como la gran comisión. ¿Y por qué creen ustedes que pase esto? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cuál serían las problemáticas? Hagamos una pequeña investigación, las excusas que
probablemente como iglesia nos hemos puesto al hecho de ir y ser discípulos. ¿Qué piensan? Pueden Yo abrir sus creo que es micrófonos. falta de pertenencia y de amor por el prójimo, Falta de... pertenencia al equipo. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué puede pasar? Yo creo que hay dos cosas. El individualismo, o sea, si yo estoy bien, no me importa que los demás no tengan esta verdad en su vida. Y Ujú. el segundo puede ser miedo. Muchas veces es el temor a entrar a contarle a la otra persona de lo que hemos recibido y la respuesta que esta persona va a tener sobre eso. Al rechazo. Un Sí, rechazo, sí. Es muy miedo común. y rechazo, sí. ¿Qué otra cifra? Algo que me pasa a mí y que pensaba acerca del tema de la evangelización, creo que hace años, algo que me pasa es que pienso como que los tiempos han cambiado y es como un mindset que está ahí, como decir, ya hoy en día no es común que alguien se pare en una plaza y empiece a hablar abiertamente de lo que cree porque va a ser tildado de loco o va a ser extraño. Entonces hoy día con las redes ya es más fácil de ver como que como todo el mundo está allí y de pronto se vuelven adictos a sus teléfonos, entonces uno dice, ya ahora toca llegarles por redes sociales o hacer un ministerio online. Entonces, para mí como que ha cambiado un poquito la manera y de hecho también lo podría mandar un poco hacia como la pregunta, ¿cómo podría verse hoy en día ese evangelismo? Porque claro, hoy en día yo lo veo mucho hacia que está ese mundo virtual donde la mayoría pasamos mucho tiempo em, y de pronto no lo hago ya de forma tan presencial como queriendo mostrarlo y pues ahí soy sincero de que no lo hago así, pero en un punto de mi vida lo veía de esa manera y llegué a pensar, "Oh, podría estar en una plaza hablando de lo que creo, pero ya como que el mindset ha cambiado un poquito. No sé si también tiene que ver con un fenómeno de la tecnología, de los avances que también han habido, que de pronto abren otras puertas, pero sí dejan como, sí dejan como el sentido de cómo se va moviendo también esa parte eh, evangelística. El porcentaje de evangelismo es mucho más alentador. Hay mucha gente dispuesta a salir y evangelizar. O sea, hay bastante gente dispuesta a salir y evangelizar. En Bogotá, por la cultura, de pronto todavía no se siguen haciendo muchas campañas, pero en lugares como la costa, en lugares como aquí en Cali, en lugares con diferentes culturas, este tema de campañas evangelísticas, de actividades súper evangelísticas, todavía se siguen haciendo mucho. Bueno, no sé si en Bogotá también, no conozco mucho, pero ha sido como esa confusión que hay, ¿cierto? Obviamente una cosa no anula a la otra. El evangelismo es la puerta para ir a un discipulado, ¿listo? Pero se ha quedado solo como yo hablo a una persona de Jesús y ya estoy satisfecho con el hecho de ya estoy cumpliendo la gran comisión. Hace parte de, sí, pero el tema es, y va mucho a lo que dice nuestro hermano, el tema es cuán dispuestos estamos nosotros de invertir de nuestro tiempo, invertir de nuestros recursos, invertir incluso, aunque tengamos que perder, para que otras personas vayan o otras personas conozcan de Jesús y nosotros le acompañemos. Ahí sí lo pone bueno, pues voy a hablarlo en general, lo pone a pensar un poquito más, ¿ok? ¿Qué tan dispuesto estoy de dar ese sacrificio en el buen sentido de la palabra para que otros sean acompañados, sean discipulados y caminen con Jesús también? Por eso el porcentaje de discipulado es muy diferente al porcentaje de evangelismo. Es por la diferencia, o bueno, sí, el grado de responsabilidad o el grado de sacrificio que tenemos que tener para discipular a una persona, a un grupo de personas también. Pero creo que me parecen excelentes sus opiniones y estoy totalmente de acuerdo. Todo este tema de la evangelización, todo este tema de que ahora todo es instantáneo, todo es rápido, la gente no quiere procesos, es algo real. No podemos dejar
denotar eso porque es real. Pero déjeme decirle que esta encuesta arrojó, ¿cierto? Sintetizando un poco las excusas que la gente se ponía, arrojó cuatro excusas que comúnmente, cuatro excusas que la gente dio en esta encuesta por lo cual no hacía discípulos. La primera excusa es, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo debo hacer discípulos? Ese no es un llamado de misioneros, de pastores. ¿Por qué yo debo cumplir esto de ir y hacer discípulos? Lo otro es ¿a quién? ¿A quién discipulo? ¿A quién alcanzo? ¿A quién le enseño? ¿A quién voy a hacer discípulos? La otra excusa es ¿qué les voy a decir? Yo me identifiqué mucho con eso, porque antes mi temor era, y todavía sigue siendo un temor, pero obviamente ya se lo entrega a Dios, es ¿qué les digo? Si se me presenta alguien para hablarle, ¿qué les digo? ¿Qué les hablo? ¿O qué les enseño también en el discipulado? Y la última es ¿cuándo debo yo ir y hacer discípulos? Entonces fueron como cuatro respuestas comunes que las simplificaron en estas preguntas. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Y cuándo debemos o necesitamos hacer discípulos? Amén. Entonces, bueno, esto es una parte, por eso le dije que esta herramienta era una herramienta de concientización, ¿ok? Una herramienta de saber la pregunta aquí no tiene que respondérsela al pastor, ni a mí, ni en el grupo, es cada uno con Dios. La pregunta es, ¿de dónde estoy en este momento? Estoy en en el 5% que, aunque sea difícil o fácil, estoy obedeciendo la gran comisión, pues estoy en ese 95% que aún no lo estoy haciendo. ¿Ok? No es un hecho de juzgar ni darnos golpes en el pecho, sino decir, Señor, ayúdame, porque creo que esto lo hacemos es con Dios. Nosotros nos unimos a lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Ayúdame a saber cómo, cuándo, dónde, a quién, qué decirles para yo ir y hacer discípulos. Dame la fuerza, dame el ánimo, la valentía para muchos que tenemos temor de hacerlo, ¿cierto? Para poder hacerlo. Y recuerden la promesa de que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, o yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces estas excusas se van invalidando una por una. Y eso es lo que queremos comenzar a responder. Ok, ahí vamos a la segunda herramienta. ¿Por qué? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué usted y yo necesitamos ir y hacer discípulos? ¿Ok? Y vamos a ir a 2 Corintios 5, del 17 al 21. Alguien que por favor me ayude a leer 2 Corintios 5, del 17 al 21. Sí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Excelente, gracias. Entonces, 2 Corintios 5, el 17 al 21, nos narra primero, nos dice, si alguno está en Cristo, el verso 17 nos dice que somos una nueva criatura. ¿Cuántos estamos en Cristo? Háganme una ceñita, una reacción, un amén, un aleluya, un gloria a Dios. ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén. 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 Excelente. ¿Cuántos somos nuevas criaturas? Amén. Amén. Excelente. Qué hermoso ver este privilegio. Amén. Gracias, de estar en Cristo y de ser nuevas criaturas. Ese viejo hombre gruñón, ese viejo hombre mentiroso, ese viejo hombre malvado ha quedado atrás y bueno, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero si leemos más adelante, ¿cierto? De que Dios estaba con el misterio de la reconciliación, verso 20 nos dice algo interesante. Dice que somos embajadores, así de Cristo, de Cristo. ¿Ok? Entonces en el verso 17 nos dice que somos nuevas criaturas
es un privilegio, es un derecho que adquirimos, pero en el verso 20 nos da un deber de ser embajadores así como de Cristo. ¿Y qué es un embajador? ¿Qué es un embajador para ustedes? Yo Un sé que lo saben. representante. Exactamente, un representante de qué, de un país a otro, ¿ok? Va a representar sus culturas, sus costumbres, políticas, su gobierno, todo lo que es un país, lo representa en otro país también, ¿ok? Para dar a conocer quién es o la identidad de su país. En este caso, pues somos nosotros representantes del reino de Dios. Tenemos esa responsabilidad dada por Jesús al momento de ser nuevas criaturas. Entonces, cuando estamos en Cristo, se nos da un derecho valiosísimo, pero un deber también, el de ser nuevas criaturas y el de ser embajadores de Cristo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero la pregunta es la siguiente: ¿será que podemos ser embajadores de Cristo sin antes haber sido nuevas criaturas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos ser embajadores de Cristo sin antes haber sido nuevas criaturas? No, dice la hermana Mercedes. ¿Por qué crees que no, hermana Mercedes? Eh, mm, no porque si somos nuevas criaturas es porque cambiado, hemos cambiado toda nuestra forma de pensar y de ser y estamos conectadas más directamente con Dios para poder ser embajadores de Él. Excelente. O sea que no podemos ser embajadores sin antes haber sido nuevas criaturas. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿será que podemos ser nuevas criaturas y no ser embajadores? ¿O será que debemos ser nuevas criaturas y no ser embajadores? ¿Qué piensas? Yo creo que si somos realmente nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, pues debemos obedecer datos del Señor y el mandato del Señor en la Gran Comisión es que hagamos discípulos. Entonces, si realmente creemos en Jesús, pues debemos obedecerle. Y al ser nueva criatura, pues ese es lo principal, la obediencia a su Listo. palabra. Excelente, man. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. No podemos ser embajadores sin antes haber sido nuevas criaturas, pero no podemos ser, o no debemos ser nuevas criaturas si no asumir nuestra responsabilidad como embajadores. Y hago otra pregunta: ¿será que si no somos embajadores, realmente sí hemos sido nuevas criaturas? No, mentira, esa no, esa no. Esa no, no la vamos a hablar. Es broma, pero bueno. Lo que podemos decir aquí, ¿cierto? Es que tenemos esa responsabilidad. Entonces, cuando nos pregunten o nos preguntemos por qué usted y yo, aparte de obedecer el mandato de la Gran Comisión, aparte de saber que necesitamos alcanzar a los perdidos, aparte de saber que necesitamos llevar el Evangelio y la palabra a quienes no conocen, esto hace parte de nuestra identidad, ¿ok? Hace parte de la identidad que usted y yo adquirimos al momento de acercarnos o recibir a Jesús en nuestra vida. El ser nuevas criaturas, el vivir diferente, pero también el ser representante del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es tu identidad o parte de tu identidad y parte de mi identidad en el reino de Dios o aquí en la tierra. Representar, ¿ok? Traer, eh, pedir al Señor y mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Okay? Yo soy un creyente, discípulo de Jesús y vivo de tal forma y enseño y represento al reino de Dios aquí en la tierra para que otros conozcan de Él también. Entonces, es un privilegio que tenemos adquirido y dado al momento de que nos acercamos a Jesús. Y entonces, eso hace parte de nuestra identidad. El ir y hacer discípulos, el ir y el ser embajadores debe estar en nuestro ADN como creyentes, ¿ok? Debe estar en nuestro lenguaje, debe estar en nuestra vida de ser nuevas criaturas también.
Amén. Entonces, ¿qué piensan sobre esto? Bueno, pues digamos que nosotros lo que concluimos es que nos falta mucho más compromiso para ser embajadores del Señor y nos cuestionamos que si realmente nos decimos ser, o nos llamamos ser hijos de Dios, pero realmente si somos hijos de Dios, estamos obedeciendo al Señor Jesús. Entonces, es como una dualidad que tenemos, unas dudas que tenemos, y creo yo que ahí va amarrado esa parte de ese compromiso que debemos tener con Dios, no con los hombres, sino con Dios. Y creo que muchos fallamos en eso porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no en la dependencia de Dios. Esa fue como una de las conclusiones que tuvimos. Gracias, Mónica y equipo. Em, bueno, como resumir, si hablamos un poco de esas excusas que nos damos al no pues llegar al tema del discipulado. Bueno, inicialmente también mencionamos esa importancia de diferenciar, como lo hiciste, entre evangelismo y discipulado, de que el discipulado pues ya involucra un proceso, entonces ahí viene como la parte de comprometernos y ahí es como donde más empezamos a tener excusas. Y cerramos mencionando la importancia justamente de ese discipulado, de tener una relación o estar, sí, tener cierto vínculo con la persona a la que estamos discipulando, porque es muy importante conocer a esa persona. Con Mercedes decimos, ya uno al conocer la persona, no sé, conocer un poco de su entorno familiar, de, no sé, quizás las dificultades o problemas que esté enfrentando, pues vamos a poder saber un poquito más cómo entrarle a esa persona y no sé, de pronto qué tan fácil sea hablar como en términos, no sé, más espirituales o citar algún versículo de la Biblia o de pronto cómo saber entrarle a esa persona. Em, Creo que eso fue en general lo que dijimos. Es lo más importante para nosotros, no es simplemente vamos y hablamos del Señor y los versículos y y chao. Y nos olvidamos de la persona, sino que hay que seguir una constancia con esa persona, de llamarla, de invitarla, de estar pendiente de esa persona, no soltarla. Ah, no, ya hablé, la invité a la iglesia, vaya a la iglesia y nosotros nos olvidamos de la persona. Que eso, yo pasé por eso y por eso lo digo. No me interesa no, la iglesia que me deja, que me suelta, que me deja, porque pues son en momentos difíciles cuando uno necesita estar con esas personas, ¿no? De seguirla, de apoyarla, de hablarle, y venga, aquí estoy yo pendiente de ti y no te preocupes, vamos a estar ahí. Súper. Gracias, Cindy, hermana Mercedes. Vamos con un último grupo. Donde está Cristian, Cristina y Esperanza. ¿Quién toma la iniciativa de pedirle a otro que hable? Bueno, hola, buenas noches. Estaba, sí, bueno, Cristian, Esperancita Oliveros y yo, y estábamos hablando precisamente de, bueno, de la diferencia de lo que hablaban entre evangelismo y discipulado. Y Esperancita comentaba algo bien importante y ese es cierto, uno de pronto y uno dice, ay, no, sí, es un mandato, claro, el Señor me ha dicho que lo debo hacer y entonces uno va y le dice a la persona, mira, Cristo, ¿verdad? Cristo te ama, o de pronto solamente o lo invita a la iglesia o le habla de pronto de lo que pasó en la vida de uno. Después, la persona como que dice, sí, tan lindo, tan bonito, tan interesante y ya, basta y no más. Entonces, Esperanza decía algo muy, muy interesante y es eso, que uno se frustra, se cansa, no, entonces, bueno, él verá, se condene porque pues a mí qué me interesa y ya, o sea, no es eso, definitivamente no es eso lo que el Señor nos pide y es bien importante pues reflexionar y todo lo que hemos hecho, bueno, tú preguntabas que en estas dos clases yo creo que eso nos confronta mucho con lo que es verdaderamente
pues sí, la puerta del evangelismo, pero el proceso del discipulado. Y no es decirle a la persona, sí, mira, la verdad es Cristo y el domingo te esperamos, o no, es en verdad poder sacar del tiempo, poder hacer una llamada, interesarse más en la persona y pues obviamente todo tiene un equilibrio, ¿no? Yo no me puedo ir al otro extremo de decir, no, llevo 10 años y yo luego le suplico y no, no, o sea, tiene que haber un equilibrio, pero sí definitivamente de nuestra parte tiene que haber un interés, lo que Jesús hizo, y pues, Jesús es nuestro modelo y es interesarse por la persona, es una persona que necesita al Señor, poder llamarla, poder si puedo visitarla y definitivamente interesarme en que la persona pueda pues tener un acompañamiento. De eso hablábamos con ella pues sí, es cierto que estamos muy cómodos y pues no tenemos el tiempo, entonces hace muy falta de verdad como un compromiso y un reconocimiento de nuestra parte que sí debemos hacerlo. No, gracias. No, excelente aportes y comentarios. Y bueno, ahí vamos poco a poco aprendiendo. Bueno, ya quiero terminar. Vamos a ver, unos 5 minuticos antes. Estos días, bueno, hace como un mes más o menos, estaba haciendo la presentación de la visión, pastor, aquí en Cali. Y cuando entró este tema de la estadística, me dijo, "Ah, yo estoy cansado de, de que vengan a hacernos sentirnos culpables por lo que no estamos haciendo". O sea, me dijo, yo sé que la iglesia no está cumpliendo esto, pero me han venido a hablar organizaciones, denominaciones, bueno, fundaciones, tratando de que nos demos golpes en el pecho y que nos sintamos frustrados y nos sintamos culpables de que estas estadísticas están así. Y me puso a pensar, ya yo lo venía pensando esto y yo creo que el compartir esta estadística no es una forma o no es una intención de entrar cierta culpa. Estoy diciendo que pasen ustedes, ni siquiera de hacer o dejar mal a la iglesia en cuanto sí, a este mandato de cumplir la gran comisión. Yo creo que más bien una esperanza, ¿ok? Recuerden que en Jesús hay misericordia, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay amor. Más bien esto debe ser una esperanza, un impulso eh, eh, para decir, sí, aquí estamos, vamos a ir, vamos a hacerlo, yo quiero cumplirlo y no como, ahora somos los pobres, no estamos, no, esa no es la intención, es más bien todo lo contrario, es encontrar esa esperanza en Jesús de que todavía estamos a tiempo, nunca es tarde, nunca es tarde para recibir, para aceptar y para que podamos cumplirlo. Y como decía, creo que desde el principio, desde que estuve presentando, yo sé que Dios ya está trabajando a través de ustedes y en ustedes. Y todo esto nos va a seguir complementando para que sigamos avanzando con todo este tema. Es simplemente o en gran forma el hecho de que usted esté aquí, de que esté sacando de su tiempo, de toda una jornada de pronto bastante o una parte agotadora del día y esté dando una milla extra más para estar 1 hora y media conectado, escuchando a este mancito que ni siquiera lo conozco, yo creo que sí, es una buena convicción, una buena esperanza de que hay pasión por alcanzar a quien se ha perdido, ¿ok? Porque sí, la mía sigue siendo mucha, realmente, pero pocos son los sobre. Pero Dios con esos pocos hace mucho, ¿ok? Dios con esos pocos multiplica, Dios con esos pocos ha, ha- 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 ha llevado a que el creer en Jesús, hablando de la religión, sea la religión grande a nivel mundial, de que millones y millones de personas conozcan de Jesús. Entonces, esos pocos que aún seguimos estando firmes son esos pocos que Dios va a utilizar para que muchas más personas también se acerquen a Él. Entonces, veámoslo desde esa esperanza que hay todavía en Jesús. Amén. ¿Comentarios, preguntas o respuestas para finalizar? Ninguna. Bueno, todavía no hay una tarea concreta, a excepción de que ya la otra semana vamos a empezar con las herramientas más prácticas
¿ok? Hasta ahora estamos introduciendo de cierta forma el tema, concientizándonos, pero la tarea de esta semana, o bueno, la actividad para esta semana es, si usted conoce o tiene un hermano en la iglesia o cristiano, no importa, permítame y le pido el permiso a los pastores, si es de otra iglesia, ¿ok? Anímelo, enséñele, diga, usted sabía que el 98% de los cristianos no hacen discípulos en su vida. ¿En dónde estoy o dónde estamos en él? O sea, impulse a alguien a que también sea consciente de la importancia de hacer discípulos, ¿ok? Dentro de su iglesia, fuera de la iglesia, pero aún cristiano, que usted conozca para que vayamos animando a otros también a que vayamos y hagamos discípulos. Creemos que Pablo le decía a Timoteo, lo que has oír de mí en presencia de muchos testigos, se encomiende y enseña a otros creyentes fieles y idóneos para que estos a su vez vayan y enseñen a otros. Entonces, esto no se queda aquí. Vaya usted también y comparta con otro lo que aprendimos el día de hoy. Y comience o siga orando por este proceso, porque creo que la oración es el pilar fundamental para todo. Amén. Te culmino aquí. Gracias, Pastor Andrés, Pastora Lore. Quedamos en sus manos.